Noches, iglesia. Hoy saludo a todos los que ya se están uniendo, a los que se van a unir después. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Le doy gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que me da de compartir su palabra. Es un privilegio para mí estar aquí. Gracias, pastor, nuevamente por su invitación. Mi nombre es Lucía Beatriz Posada, esposa del profeta Gustavo Riveros. Somos pastores de la Iglesia Misionera Cristiana Roca Fuerte en Bogotá y en Colombia y en el mundo entero, porque tenemos sedes en varias partes. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá. Soy, aparte de ser pastora, soy odontóloga y, como siempre lo he dicho, odontóloga de profesión, pero pastora de vocación, y es lo que más me gusta hacer. Tenemos 5 hijos, 4 casados, 4 nietos también. El menor solamente está en nuestra casa y ya 41 años de casados. Le doy gracias a Dios por este privilegio de estar acá. Yo les invito allí donde están que cierren sus ojos un momento y vamos a pedirle al Señor que en esta noche hable a nuestro corazón, que en esta noche les ministre. Yo no conozco su necesidad, pero Dios sí la conoce. Yo he dispuesto hoy mi corazón, mi alma y todo mi espíritu para hablar de parte de Él. Padre, qué privilegio me das poder compartir tu palabra, poder estar en esta noche de vigilia donde queremos hablar de cómo volver al orden divino, de cómo pedirle al Señor que nos dirija para volver a ese orden que quiere que haya en cada casa, en la iglesia, en cada momento y en cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo a cada persona que se ha unido en esta noche. Bendigo al pastor Carlos, bendigo a los pastores también que van a predicar junto conmigo, y le doy gracias a Dios por ellos y te pido, Señor, que hables. Sella mis labios, Padre, y sé tú hablando a cada corazón y a cada necesidad. Oh Padre, que esta palabra no regrese vacía, sino que el propósito por el cual tú la enviaste se cumpla y podamos dar en esta noche y de aquí en adelante fruto al 100 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero hablar en esta noche de cómo volver al orden divino en la iglesia. Y el tema se llama precisamente portadores del orden divino. La iglesia comienza en ti. La iglesia comienza en ti. Y quiero que leamos lo que dice 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿qué es el orden divino y dónde comienza? Vivimos tiempos, escuchen, donde el ruido externo y desorden interno han penetrado incluso los espacios más sagrados. La iglesia, ese refugio donde deberíamos encontrar dirección, paz y propósito, a menudo refleja los mismos conflictos, confusiones y tensiones del mundo. Y no es porque Dios haya dejado de hablar, sino porque como cuerpo muchas veces hemos dejado de escuchar. Escuchen esto. Nos hemos enfocado en estructuras visibles y hemos descuidado el fundamento invisible que sostiene todo, el orden divino. El orden divino no es simplemente una lista de reglas que seguir ni un conjunto de cargos que respetar. No se trata de cuántos ministerios tiene una iglesia, ni de lo organizada que pueda parecer una reunión. El orden divino, escuchen, es el reflejo del carácter de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Es la armonía espiritual que se produce cuando cada miembro del cuerpo de Cristo vive en sintonía con la voluntad del Padre, guiado por el Hijo y capacitado por el Espíritu Santo. Este orden no comienza desde afuera hacia adentro, sino lo más íntimo hacia lo colectivo. No comienza en la estructura física de un templo, ni siquiera en el púlpito. Comienza en el corazón de creyente. Comienza en ese espacio secreto donde decides amar, obedecer, perdonar, servir y rendir tu voluntad al Padre. Comienza cuando permitimos que el Espíritu Santo ordene nuestras prioridades, sane nuestras heridas, exponga nuestros egos y transforme nuestras motivaciones. La iglesia no es una construcción de ladrillos y cemento, es un cuerpo formado por personas, por ti y por mí.
Y si ese cuerpo está enfermo o desordenado, no se debe solamente a la falta de liderazgo o a fallas estructurales, sino a corazones que han perdido la conexión con la fuente de toda vida y dirección. El caos de una iglesia muchas veces es el eco del desorden personal de sus miembros. Por eso, antes de mirar lo que ocurre desde el altar hacia afuera, debemos volver la mirada hacia nuestro interior y preguntarnos, ¿está mi vida alineada al orden de Dios? Este mensaje no nace de una crítica ni de un juicio, sino de un amor. Un clamor por una iglesia que vuelva a su orden, que vuelva al diseño celestial. Una iglesia donde Cristo sea verdaderamente la cabeza y donde cada parte del cuerpo funcione según su propósito, en unidad, en amor y en paz. Pero para que eso ocurra, tú y yo debemos ser transformados primero. Así que te invito a no escuchar este mensaje como una simple enseñanza, sino como una invitación divina. Una invitación a ser parte de una iglesia viva, santa, humilde y poderosa. No por la cantidad de sus miembros, sino por la calidad de su entrega. No por lo que muestran redes, sino por lo que vive en lo secreto. Porque solo cuando el orden de Dios gobierna nuestros corazones, el reino de Dios puede manifestarse en medio de nosotros. Y vamos a empezar hablando y vamos a ver varios aspectos. Y el primero que quiero que veamos en esta noche es que el orden divino comienza en el corazón. El orden divino comienza en el corazón. Proverbios 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que vemos en lo exterior de una persona, de una iglesia o de una comunidad de fe, tiene su origen en lo invisible, en lo íntimo, en lo profundo del ser, y ese lugar es el corazón. En la palabra el corazón es mucho más que el centro de las emociones. Es el núcleo de nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras motivaciones. Es el lugar donde se forma lo que luego se manifiesta en nuestras palabras, acciones y relaciones. Por eso el sabio Salomón nos dice que lo guardemos sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. El desorden espiritual no comienza en una agenda saturada de actividades, ni en una iglesia dividida por conflictos visibles. Comienza cuando el corazón se llena de cosas que no pertenecen al reino. Orgullo, heridas no sanadas, temores, envidias, deseos egoístas o simplemente distracciones que nos desenfocan de la voluntad de Dios. Cuando el corazón se contamina, inevitablemente todo lo que fluye de nosotros también se contamina. Como dice Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, las murmuraciones, las contiendas, y también del corazón puede salir la compasión, la humildad, la fe, la pureza, si está en orden con Dios. Muchas veces queremos soluciones externas o problemas internos. Pedimos que Dios ordene nuestra casa, nuestra iglesia, nuestros ministerios, pero no permitimos que primero ordene nuestro interior. Le pedimos dirección sin rendirle la voluntad y buscamos paz sin soltar el control, pero el orden divino no se impone, se acepta. Y comienza con una rendición íntima. No hay verdadero avivamiento ni transformación visible si primero no hay una renovación. Escuchen esto, renovación del corazón. Cuando el corazón está alineado con Dios, nuestras prioridades cambian. Dejamos de vivir por apariencia y comenzamos a vivir por convicción. Dejamos de correr sin rumbo y comenzamos a caminar guiados por el Espíritu Santo. Dejamos de buscar ser vistos y anhelamos ser obedientes. Escuchen esto. Entonces nuestras decisiones no se basan en emociones cambiantes ni en presiones externas, sino en la palabra viva que habita en nosotros. En ese lugar donde habita es donde comienza el orden del cielo. No con palabras altisonantes ni con rituales visibles, sino con una relación sincera, como
dice mi esposo, verticaliza tu comunión con Dios. Verticaliza tu comunión con Dios para que puedas tener buena relación con los hombres. Cuando cada creyente decide guardar su corazón, proteger su intimidad con Dios, nutrir su interior con su palabra, rechazar lo que contamina y abrazar lo que edifica, la iglesia entera comienza a alinearse con el diseño de Dios. Así como el corazón físico bombea vida a todo el cuerpo, el corazón espiritual determina la salud de Cristo. Si queremos una iglesia en orden, sana, poderosa y llena de luz, necesitamos creyentes con corazones limpios, humildes y rendidos. Porque es allí en lo profundo del alma donde se decide si caminaremos según nuestro propio entendimiento o conforme al propósito eterno de Dios. Así que el primer paso para caminar en orden divino es permitir que Dios ordene nuestro interior, que limpie, que sane, que renueve y alinee nuestro corazón con el suyo, porque de allí brotará todo lo demás. Entonces, lo primero es, necesitamos empezar con un corazón que esté dispuesto y que esté ordenado y que esté alineado con la voluntad de Dios. Lo segundo es que el orden divino se refleja en nuestras relaciones. Juan 13, verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que cuando Jesús habló del amor como la señal por la cual seríamos conocidos como sus discípulos, no lo dijo como una sugerencia emocional, sino como una evidencia espiritual. Dijo claramente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor fraternal, iglesia, no es simplemente un sentimiento agradable entre creyentes, es el resultado directo de un corazón alineado con el orden divino. Todo es como un ciclo. Si su corazón está alineado con el orden divino, con el corazón de Dios, va a tener una muy buena relación. Y repito, verticaliza tu comunión con Dios para que puedas tener una buena relación con los hombres. Donde hay desorden en las relaciones, donde hay falta de amor, división, crítica, contienda o indiferencia, hay evidencia de que algo se ha desconectado del diseño del cielo. Dios no nos llama solo a coexistir en una misma iglesia, sino a convivir en comunión profunda. Una comunión, escuchen esto, que no se limita a saludos cordiales los domingos, sino que se construye a través del perdón, el servicio mutuo, la empatía, la paciencia y la verdad. El amor en el reino no es pasivo ni superficial. Es un amor que restaura, que confronta con gracia, que soporta con mansedumbre, que edifica y sana. Y cuando ese amor falta, inevitablemente el desorden se instala, aunque todo parezca estar funcionando desde fuera. Muchos de los conflictos internos de las iglesias no comienzan por errores doctrinales, sino por relaciones rotas, heridas no tratadas, palabras no aclaradas, celos no confesados, expectativas no cumplidas. Todo eso va creando una atmósfera pesada que se disfraza de formalidad, pero está lejos del orden de Dios. Y la iglesia, que está llamada a ser una familia espiritual, corre el riesgo de volverse un espacio frío donde hay estructura pero no hay vida. El orden divino, iglesia, se manifiesta cuando las relaciones dentro del cuerpo de Cristo reflejan el carácter de Cristo. Repito esto, el orden divino se manifiesta cuando las relaciones dentro del cuerpo de Cristo reflejan el carácter de Cristo. Cuando podemos amarnos aún en nuestras diferencias, cuando priorizamos la reconciliación sobre el orgullo, cuando preferimos perder una discusión antes que perder a un hermano. Eso no significa tolerar el pecado o justificar el mal, sino aprender a tratar a las personas como Dios nos trata a nosotros, con verdad, pero con gracia, con corrección, pero con ternura, con justicia, pero también con misericordia.
Una iglesia en orden no es aquella que simplemente tiene una buena liturgia o un liderazgo eficiente. Es aquella donde sus miembros se aman, se honran, se cargan unos a otros, oran los unos por los otros y se valoran como parte indispensable del cuerpo. No hay espacio para la competencia espiritual ni para crítica destructiva cuando el amor es el fundamento. Porque el amor verdadero no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor y se goza en la verdad. Jesús sabía que el testimonio más poderoso de su iglesia no sería su oratoria, ni sus milagros, ni sus estructuras, sería el amor entre sus miembros. Ese amor es la marca del cielo en medio del mundo. Y si queremos que el mundo vea a Cristo en nosotros, debemos comenzar por reflejar su amor en nuestras relaciones. Ese es el verdadero orden de Dios. No el que solo se nota en el programa, sino el que transforma nuestras actitudes, nuestras conversaciones y nuestras intenciones. Cuando hay amor, hay orden. Cuando hay orden en el corazón, habrá orden en nuestras relaciones. Y cuando nuestras relaciones están alineadas con Dios, la iglesia comienza a mostrar en la tierra lo que ya está establecido en el cielo. Amén. Entonces, no solamente comienza en el corazón, no solamente se refleja en las relaciones, el orden divino, escuchen esto, se fortalece en la obediencia. El orden divino se fortalece en la obediencia. Vamos a leer 1 Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Una iglesia puede tener estructura, visión y recursos, pero si no hay obediencia a la voz de Dios, tarde o temprano esa obra se desgasta, se contamina o se estanca. El orden divino, escuchen, no se mantiene por rutinas religiosas, ni se sostiene con sacrificios exteriores, sino con corazones obedientes. Así lo expresó claramente el profeta Samuel, cuando confrontando al rey Saúl declaró que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. En otras palabras, Dios no está buscando actividad, está buscando alineación. Muchos creyentes e incluso líderes caen en la trampa de creer que por hacer cosas para Dios ya lo están agradando. Pero la pregunta que debemos hacernos no es cuántas cosas estamos haciendo, sino si lo que estamos haciendo es exactamente lo que Dios nos pidió. Amén. Saúl hizo un sacrificio a Dios, pero lo hizo desde su propia interpretación, desobedeciendo una instrucción directa, y eso bastó para que Dios lo desechara como rey. Porque es que escuchen esto, cuando desobedecemos, aunque nuestras intenciones parezcan buenas, estamos estableciendo nuestro propio orden por encima del orden divino. La obediencia no es una carga, es un escudo. Escuchen, nos protege del error, del orgullo, de la confusión. La obediencia nos mantiene en el centro de la voluntad de Dios, donde hay dirección, provisión y paz. Pero la obediencia verdadera no es selectiva. No se trata de hacer lo que nos conviene o lo que entendemos. Se trata de rendirse incluso cuando no comprendamos el porqué, confiando en que Dios sabe mejor que nosotros. Y esa rendición no siempre es fácil, pero siempre trae fruto. En la iglesia, la obediencia se convierte en el canal por donde fluye el orden de Dios. Cuando cada miembro, cada líder, cada servidor decide obedecer al Señor por encima de sus preferencias, el cuerpo entero se alinea al cielo. Cuando dejamos de hacer las cosas como siempre se han hecho y comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Entonces comenzamos a caminar en el diseño divino. Y ese diseño no solo da fruto, también da descanso, porque no se basa en el esfuerzo humano, sino en la guía divina. La obediencia no se limita a los grandes llamados o a las decisiones visibles. La obediencia se forja en lo cotidiano, en la forma en que hablamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo administramos el tiempo, en cómo respondemos al Espíritu Santo que nos corrige.
Y es allí, en los detalles diarios, donde se prueba si realmente estamos caminando en orden. Y cuando una iglesia aprende a obedecer en lo pequeño, Dios le confía con lo grande. No podemos hablar del reino de Dios sin hablar de obediencia, porque en un reino hay un rey. Y si Jesús es verdaderamente nuestro rey, entonces su palabra debe ser nuestra ley. La obediencia no es una opción para los que quieren vivir en el orden de Dios. Es la base misma de ese orden. Escuchen, la obediencia no es una opción para los que quieren vivir en el orden de Dios. Es la base misma de ese orden. No basta con conocer la voluntad de Dios, hay que caminar en ella, porque el verdadero orden no se impone desde afuera, se cultiva desde una vida que has aprendido a decir, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida como en el cielo. Así en mi vida como en el cielo, Señor, hágase tu voluntad. El orden divino requiere una vida alineada, donde cada paso que damos lo hacemos desde la comunión, no desde la obligación. Amén. La obediencia no es esclavitud, es libertad dentro del diseño de Dios. Hablamos de nuestro corazón, hablamos de las relaciones y hablamos de la obediencia. Ahora quiero dar un aspecto más, y es el orden divino se manifiesta en la humildad y el servicio. El orden divino se manifiesta en la humildad y el servicio. Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una de las señales más poderosas del orden divino en la iglesia no está en los programas, no está en la estructura administrativa, ni en la plataforma del altar, sino en el corazón humilde de quienes sirven sin buscar reconocimiento. Filipenses 12, el apóstol Pablo nos lleva a lo profundo del carácter de Cristo, invitándonos a adoptar la misma actitud que hubo en él, una disposición a humillarse, a ceder sus derechos y a servir aun cuando no fuera comprendido ni valorado. En esa actitud donde encontramos el verdadero orden divino. Es allí donde el orden divino empieza a reflejarse. Es allí donde empezamos a mostrar el carácter de Cristo. Es allí donde estamos dispuestos a humillarnos y a no buscar competencia, sino a servir con amor y desde un corazón que está alineado completamente con Dios. Escuchen, es que la humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. La humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. La humildad es la capacidad de saber quién eres en Dios sin necesidad de imponerte sobre los demás. Esa es la humildad. La humildad es la capacidad de saber quién eres en Dios sin necesidad de imponerte sobre los demás. En una iglesia donde reina la humildad hay espacio para la corrección, para la honra mutua y para la colaboración sincera. Es que no se compite por posiciones, ni se pelea por micrófonos. En lugar de eso se busca cómo edificar al otro, cómo levantar al débil, cómo glorificar a Cristo por encima de todo. El orgullo, por el contrario, es uno de los factores que más desorden produce en la vida de una congregación. Detrás de muchas divisiones, conflictos ministeriales o tensiones entre hermanos, suele haber egos no quebrantados. Personas, escuchen, que buscan su voluntad, su plataforma, su influencia. Y cuando eso sucede, cuando todo parezca estar en orden externamente, el ambiente espiritual se contamina y el fluir del espíritu se interrumpe. Pero escuchen, donde hay humildad, hay orden, porque en la humildad se reconoce que todos somos parte del mismo cuerpo y que cada miembro tiene un valor esencial. No hay tareas pequeñas en el reino, ni ministerios insignificantes. Desde quien predica hasta quien acomoda la silla, todos son siervos del mismo Señor. Y cuando entendemos eso, iglesia, cuando entendemos este orden, comenzamos a servir con alegría, no por obligación ni para impresionar, sino como un acto de adoración.
Jesús mismo nos dio el ejemplo más claro de este principio cuando, siendo el maestro, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. En aquel momento él no solo estaba enseñando sobre humildad y servicio, estaba revelando el orden divino del reino. Un orden donde el mayor no es el que tiene más poder, sino el que está dispuesto a ir más bajo por amor. Un orden, escuchen, donde servir no es rebajarse, sino elevarse con el espíritu. Donde la verdadera autoridad viene de la entrega, no del título. En una iglesia donde el servicio nace del amor y la humildad, se respira unidad. Porque es que no hay necesidad de competir, porque todos entienden que están en el mismo equipo. No hay temor de ceder porque todos confían en el liderazgo del Espíritu. No hay resentimiento porque el amor cubre multitud de faltas. Y es allí donde Dios puede habitar con libertad, porque Él se acerca a los humildes, pero resiste a los soberbios. El orden divino no tiene nada que ver con grandeza humana. Tiene que ver con corazones dispuestos a amar, sirviendo a liderar, sirviendo a enseñar, sirviendo a edificar, sirviendo. Y en ese ambiente donde la gloria de Dios se manifiesta, es donde Él se manifiesta con poder. Es en ese ambiente donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor poder, donde encontramos corazones dispuestos a amar, corazones dispuestos a servir, corazones dispuestos a liderar, corazones dispuestos a enseñar sin buscar competencia, sin buscar figurar, sino solamente servir al Dios Todopoderoso. Porque cuando servimos por amor y no por interés, cuando caminamos con humildad en vez de orgullo, estamos reflejando el corazón de Cristo. Y cuando Cristo es visible en medio de nosotros, el reino de Dios está verdaderamente presente. Ya hemos hablado entonces de que necesitamos, para tener un orden, empezar por nosotras mismas con un corazón, nosotros mismos con un corazón alineado con Dios. Ese corazón nos lleva a tener unas muy buenas relaciones. Esas relaciones nos llevan a entender también que necesitamos obedecer por encima de cualquier cosa, y si obedecemos, podemos entonces servir con humildad, un servicio con amor, un servicio que sale de un corazón que se ha alineado perfectamente a la voluntad de Dios, como dice su palabra. Oh Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra también. Y la única manera de hacer su voluntad en el cielo y en la tierra es con un corazón dispuesto, con un corazón alineado con Dios, un corazón que no ve competencias, un corazón que no busca figurar, un corazón que no tiene orgullo, un corazón que no quiere impresionar, sino un corazón que solamente quiere servir con un amor profundo y con una humildad increíble que solo Dios nos puede dar. Y por último, el orden divino se vive con una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice Hechos 2, versículo 42. Hechos 2, 42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Cuando observamos los primeros días de la iglesia en el libro de los Hechos, encontramos una comunidad que solo fue establecida por el poder del Espíritu Santo, sino que fue sostenida por una vida continua en el Espíritu. No solamente estaba establecida por el Espíritu Santo, sino que tenía y fue sostenida por una vida continua en el Espíritu Santo. Recuerden que para poder estar en orden y tener el orden divino, se vive una vida llena del Espíritu Santo. Y es que no eran simplemente personas emocionadas por una experiencia sobrenatural, eran hombres y mujeres que permitieron que el Espíritu transformara su estilo de vida. Y como resultado, vivían en un orden que no era impuesto por estructuras humanas, sino inspirado desde lo alto.
El pasaje de Hechos 2:42 no describe un modelo institucional, sino una dinámica espiritual viva. Perseveraban juntos, compartían, oraban, comían, aprendían, adoraban. Pero todo fluía como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. No había confusión de prioridades, no había competencia, no había rutinas vacías, había vida, había propósito y había orden. Escuchen esto, no había confusión de prioridades, no había competencia, no había rutinas vacías, había vida, había propósito y había orden. Y ese orden no surgió de una reunión de planificación, sino del derramamiento del Espíritu Santo en corazones dispuestos. Una iglesia que camina en desorden es una iglesia que ha perdido la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solo da poder para hacer milagros, también da sabiduría para establecer prioridades, discernimiento para tomar decisiones y sensibilidad para relacionarnos con gracia y verdad. Él trae claridad, Él trae dirección, Él trae corrección y paz. Por eso una vida llena del Espíritu es una vida que se ajusta al ritmo del cielo y no al ritmo del mundo. Se ajusta al ritmo del cielo que nos depara y que nos enseña a ser como Dios quiere que seamos. Al ritmo del cielo donde encontramos un orden, donde establecemos una iglesia llena del Espíritu Santo, no al ritmo del mundo. Hoy más que nunca necesitamos iglesias llenas del Espíritu, no llenas de actividades, escuchen, sino llenas de su presencia. No saturadas de información, sino empapadas de revelación. Me encanta esto. Necesitamos iglesias llenas del Espíritu, no llenas de actividades, sino llenas de su presencia. No saturadas de información, sino empapadas de revelación. El desorden muchas veces comienza cuando nos desconectamos de esa vida de intimidad con el Espíritu. Cuando dejamos de escuchar su voz, comenzamos a actuar por lógica humana, por costumbre, por presión o por apariencia. Y todo lo que no nace del Espíritu, aunque luzca exitoso por un tiempo, eventualmente se desvanece o se deforma. Vivir lleno del Espíritu, iglesia, implica rendir el control, implica abrirnos a su guía en todo momento, desde lo más sencillo hasta lo más trascendental. Implica una persona que le diga todos los días: examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, muéstrame, Rey, aquellas cosas que no te agradan y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos alinea de acuerdo a su voluntad. Estar lleno del Espíritu Santo es permitir que Él establezca el tono de nuestras reuniones, la motivación de nuestros ministerios y el enfoque de nuestras decisiones. Es elegir su presencia por encima del programa, su voz por encima de la agenda, su fuego por encima de nuestra forma. El orden divino no es estático, el orden divino es dinámico, como el Espíritu mismo lo es. Y cuando estamos llenos de Él, no solo caminamos en orden, sino que también nos convertimos en portadores de ese orden en medio del caos. Porque una iglesia llena del Espíritu es una iglesia viva, una iglesia sensible, una iglesia obediente, amorosa y firme. No perfecta, escuchen, porque no hay ninguna iglesia perfecta, pero sí auténtica. No sin errores, pero sí en constante transformación. Y el fruto de esa llenura se ve como en Hechos, en una comunidad que persevera, que comparte, que adora, que ora, que crece y que impacta. Una iglesia que no necesita que el mundo la pruebe porque ya tiene el sello del cielo. Amén. Una iglesia que no depende del carisma de sus líderes, sino de la comunión del Espíritu. Una iglesia donde el orden no es impuesto por presión, sino vivido desde la presencia de Dios. Ese es el llamado, iglesia.
a volver a una vida llena del Espíritu, porque es allí donde se restaura el verdadero orden. Es allí donde nuestros corazones encuentran dirección. Es allí donde la iglesia vuelve a latir al ritmo del cielo. No se trata solo de pedir más poder, se trata de rendirse más profundo. Rendirse más profundo, donde nuestro corazón se quebrante, donde nuestro corazón se alinee completamente con la voluntad de Dios. Rendirnos más profundo y obedecer sin preguntar, obedecer sin cuestionar, y desde esa rendición caminar como un cuerpo vivo, guiado, sostenido y ordenado por el Espíritu Santo. Fíjese que la iglesia primitiva no tenía edificios, ni luces, ni micrófonos, pero tenía orden. ¿Cómo? Porque cada persona estaba conectada con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está en el centro, hay unidad, hay visión y hay poder. Cuando el Espíritu Santo está en el centro, hay unidad, hay visión y hay poder. Entonces, cuando nos detenemos por un momento a examinar nuestra vida a la luz de esta verdad, es inevitable preguntarnos con sinceridad. Yo quiero que usted se lo pregunte desde lo profundo de su corazón. ¿Hay áreas en mi interior que están fuera del orden de Dios? ¿Hay áreas en mi interior que las he dejado a un lado y no las he alineado con la voluntad de Dios? Fíjese que si quizás no se trata de grandes pecados visibles, pero sí de pequeños desvíos que han ido acumulándose. Tal vez nuestras prioridades se han desplazado. Tal vez hemos perdido la pasión por buscar a Dios o simplemente hemos caído en la rutina de una vida cristiana superficial y nos hemos acostumbrado al lenguaje cristiano, a que si nos dicen Dios te bendiga nos parece normal, pero en cambio cuando estamos llenos del Espíritu, una palabra, una bendición ahí, así llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos hemos acostumbrado a las bendiciones de Dios, nos hemos acostumbrado a las cosas que Dios nos da todos los días y lo damos por hecho. Yo quiero decirte, iglesia, que no debemos dejarnos de asombrar de lo que Dios hace todos los días en cada uno de nosotros. No nos debemos dejar de asombrar de su amor. No nos debemos dejar de asombrar de un amanecer precioso, de un anochecer, de un paisaje hermoso, de todo lo que Dios tiene para nosotros, que no nos cansemos de asombrarnos de esto. Tal vez hemos levantado muros en lugar de puentes. Tal vez hemos juzgado más de lo que hemos amado, o hemos trabajado para Dios sin caminar con Él. Escuchen esto. Y si esto es así, no se trata de condenarnos, sino de despertar, iglesia. Porque el Espíritu Santo no nos confronta para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Él quiere traer orden primero que todo a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sueños y a nuestras decisiones. Él quiere traer orden a tu corazón. Él quiere traer orden a tus emociones, a tus pensamientos, a tus sueños y a tus decisiones. Él quiere alinear nuestra voluntad con la del Padre, para que seamos instrumentos útiles, canales puros por los cuales fluya su amor, su palabra y su poder en la iglesia. También es momento de reconocer que no fuimos llamados a ocupar un banco, sino a ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros fue diseñado con dones, talentos y un llamado específico que solo puede cumplirse desde la humildad y el amor. No importa, iglesia, cuán visible o silencioso sea ese lugar. Lo importante es que lo ocupes con fidelidad. Lo ocupes con fidelidad. Lo ocupes con excelencia. Lo ocupes con dignidad y con honra. Porque una iglesia en orden es aquella donde cada parte del cuerpo funciona conforme al diseño de Dios. Sin competir, sin compararse, pero también sin esconderse ni resistirse. Y ahora, al cerrar este mensaje, la pregunta central no es si entendiste el sermón, sino si estás dispuesto a responder a la voz de Dios.
Esta es la pregunta en este momento. ¿Estás dispuesto a responder a la voz de Dios? ¿Estás listo para rendirte a su gobierno? ¿Estás dispuesto a dejar que su espíritu ordene lo que está fuera de lugar en ti? ¿Estás disponible para ser parte de una iglesia que no busca lucir perfecta, sino caminar rendida? Una iglesia que no se mide por sus programas o asistencia, sino por su pasión por Cristo, por su unidad, por su testimonio de amor genuino y sincero. Este es un llamado, iglesia, al quebranto, pero también a la esperanza, a reconocer que solos no podemos, pero en Él todo es posible. Que el mismo Dios que creó el cosmos con orden perfecto puede ordenar nuestras vidas. Que si nos rendimos, iglesia, Él restaurará. Que si nos alineamos, Él fluirá. Y que si lo dejamos comenzar en nosotros, veremos cómo la iglesia se convierte no en una institución imponente, sino en un lugar, un hogar espiritual lleno de vida, de verdad, de poder y de gloria. Así que oremos juntos en esta noche. Oremos juntos no con palabras vacías, sino con corazones abiertos. Pidámosle a Dios que comience por nosotros. Pidámosle a Dios que nos podamos alinear primeramente nosotros para que así la iglesia pueda ordenarse y alinearse. Y si tú estás bien, si tu iglesia está bien, gloria a Dios. Pero si hay algo todavía que está por organizarse, pídele a Dios y al Espíritu Santo que te lo revele. Pidámosle a Dios que traiga orden donde hay confusión, que traiga paz donde hay ansiedad, que traiga dirección donde hay dudas y fuego donde hay apatía. Porque el orden divino no se fuerza, el orden divino se recibe. Y hoy con humildad lo recibimos. Así que yo te invito allí donde estás que cierres tus ojos. Cierra tus ojos en esta noche y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones, que nos muestre cómo estamos en realidad delante de Él, cómo nos vemos, cómo Él nos ve, qué áreas de nuestra vida todavía no han sido alineadas, cómo podemos enfocarnos y alinearnos y pedirle a Él que organice primero que todo nuestro corazón para que así nuestra iglesia pueda ser ordenada y alineada. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche. Yo bendigo en esta noche cada siervo, cada sierva que se encuentra, Padre, en este lugar. Yo te doy gracias por su vida, Padre. Yo te doy gracias, Señor, Padre, por sus corazones. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, oh Padre, a mirarnos interiormente. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta noche que ministre sus corazones, que traigas revelación de aquellas cosas que en algún momento dejamos desorganizar y que descuidamos y que lo dejamos allí sin darnos cuenta de lo que tú querías hacer con nosotros. Yo te pido, Padre maravilloso, que llenes el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Yo bendigo en esta noche a cada uno de ellos, Padre. Yo bendigo, oh Rey de los cielos, a cada uno de tus hijos que se encuentran en este lugar. Bendigo a Alex, bendigo a Andrea, a Angélica López, Señor. Bendigo, Rey de los cielos, a Carolina Almarales. Bendigo, Padre, a Blanca María, al apóstol Yolanda, Señor. Cada uno de ellos, el apóstol Carlos Valencia, Señor, a Carolina, Señor, a Joana Ramírez, a Juan Miranda, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. Tú sabes, Señor, de pronto el vacío que hay en algunos de ellos. Tú sabes las frustraciones que pueden haber, Padre. Yo te pido en esta noche, Señor, que lleguen allí a su casa, Señor, allí donde están, a través de esta transmisión, Señor. Yo te pido que visites sus casas. Yo te pido, Señor, que traigas paz a sus corazones, que traigas revelación, que traigas ministración del cielo. Oh Padre maravilloso, yo te doy gracias por sus vidas. Yo bendigo, Rey de los cielos, su casa. Yo bendigo su familia. Bendigo su iglesia, Rey de los cielos, donde cada uno de ellos se congrega, Padre. Yo te doy gracias, Señor,
porque hay un lugar para ellos en el servicio. Hay un lugar allí, Padre, donde ellos te sirven. Hay un lugar allí, Padre, donde ellos están, Padre, reflejando tu amor, reflejando tu gracia, tu gloria, Padre, con un corazón dispuesto, con unas relaciones excelentes, Padre, con una obediencia, Señor, Padre, sin lugar a dudas, Padre, que a través de esa obediencia, Señor, ellos te quieren mostrar su amor, mostrar, Señor, su carácter, Padre de los cielos. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, porque son hombres y mujeres que te aman. Son hombres y mujeres que quieren, Rey de los cielos, ser más y más como tú, Padre. Revélales, Espíritu Santo de Dios, aquellas áreas que hay en sus corazones que necesitan ser puestas en orden, Señor. Padre, no venimos a ti con palabras vacías, venimos a ti, Rey, con corazones abiertos, Señor. Comienza por nosotros, comienza por mí, dígaselo allí, comienza por mí. Yo necesito, Señor, estar primeramente en orden. Yo necesito que mi corazón se alinee con tu corazón, que mi corazón se alinee con tu voluntad. Yo necesito que mis pensamientos, Rey, sean tus pensamientos y que mis caminos sean tus caminos, Señor. Yo los bendigo y te doy gracias, Señor, porque sé, Padre, que tú, Padre maravilloso, les estás revelando, les estás ministrando, Señor. Aquellos que se encuentran tristes, Señor. Aquellos que han tenido problemas, Señor, que muchas veces han visto sin poder ser resueltos, Señor. Yo te pido, Rey, que tú traigas la respuesta. Padre, responde, Señor, a esas necesidades. Responde a ese clamor que hay en sus corazones. Responde a esas peticiones, Señor. Y llénalos, Padre, de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú, oh Padre maravilloso, estás aquí en medio de esta vigilia, Señor. Gracias, Padre, porque esta vigilia nació en tu corazón, Señor. Porque tu deseo, Rey, es que tengamos orden divino en todas las áreas de nuestra vida, empezando por nosotros mismos, para de esa manera poder, Señor, traer orden a la iglesia. Porque la iglesia, Rey, no es un edificio, la iglesia no es una estructura, la iglesia la hacemos nosotros, hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres que le han creído al Señor y que han querido servirle, que muchas veces nos equivocamos, Rey, pero que así como nos equivocamos, nos arrepentimos y tú con tu mano de poder, con tu amor nos levantas, nos fortaleces y nos dice, ánimo, ánimo, empecemos de nuevo. Así que en esta noche yo te invito a que le diga gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de mi orden, a través de mi corazón, a través del amor que tú me has dado, voy a traer orden a mi iglesia, Señor. Voy a traer vida, voy a traer paz, voy a traer dirección, voy a traer, Señor de los cielos, humildad. Voy a traer y voy a ser obediente, Señor. Te doy gracias en esta noche. Bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia, bendigo al pastor Carlos y te doy gracias, Señor, por este momento, por este tiempo donde nos has permitido, Señor, escuchar tu voz, donde nos has permitido refugiarnos en tu presencia, Señor, recibir tu palabra, y te pedimos también que la podamos poner por obra en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria, Rey, y toda la honra es para ti, Señor. Te damos gracias por este momento. Bendigo sus vidas a cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios por este tiempo donde sé que Dios ha hablado a cada uno de nosotros, empezando por mí. Gracias a todos, bendiciones y muchas gracias, Pastor Carlos, por este tiempo. Que Dios lo bendiga y estamos allí amén, amén. Conectados en esta vigilia. Amén, amén. Recibimos esa bendición. Qué bueno, gloria a Dios. Gracias, pastora y apóstol Lucía. Nos realmente nos su presencia. Bueno, yo quiero que usted me coloque ahí en el chat una frase que realmente le haya llegado a su corazón. Sé que hay muchas, pero coloque una por lo menos que usted haya aprendido. Y el orden divino debemos traerlo a la iglesia. Definitivamente Dios no se equivoca,
y definitivamente necesitábamos esa palabra de Dios de parte en la boca de la apóstol Lucía. Yo sé que el Señor ya ha comenzado a hacer cosas en nuestra congregación y en la iglesia de estos tiempos. Bueno, pero yo quiero seguir y no veo frases, ponga ahí frases. También me va diciendo de dónde está conectado, porque es importante saber cuál es la ciudad que vamos a estar declarando y bendiciendo. Eso, apóstol Yolanda, poniendo el orden. Aleluya. Puede abrir su cámara desde ya, apóstol, y micrófono.